Padre bendito, gracias te damos, Señor, por favor, danos comprensión de tu palabra. Y Señor, aún comprendiendo la palabra, podríamos ser rebeldes, podríamos ir y hacer otra cosa contraria a lo que dice. Jonás entendió su palabra, la escuchó, usted le dijo, vaya a Nínive, pero a él no le gustó y se fue para Tarsis. Y tuvo un montón de consecuencias por eso. Nosotros hoy tenemos la oportunidad de escuchar su palabra, es un privilegio tenerla en nuestro idioma, es un privilegio tener un lugar, Señor, para reunirnos. Te damos gracias, Señor, por eso y, Señor, permítenos hacer todo con gozo. Ayúdanos a entender que el propósito suyo para el hombre es glorificarle a usted y gozarse en usted, deleitarse a sí mismo en Jehová. Señor, que nada nos quite ese gozo, ni mucho menos el frío, Señor, sabiendo que más bien es algo, más bien es algo bonito. Señor, en otros lugares están padeciendo de muchísimo calor. Te damos gracias por eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, puede tomar su lugar, hermanos. Vamos a ir anotando ahí en las hojitas. Dice la primera frase: hay diferencias entre un amateur y un profesional. Hay diferencias entre un amateur y un profesional, entre un principiante y un experto. Entre un principiante y un experto. Ahora, usted sabe que estamos hablando de esta serie que se llama Siervos Calificados y básicamente lo que estamos dando a entender es que todas estas 17 características que están en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, son cosas que Dios espera de un pastor, de un obispo, de un anciano. Ahora, el día domingo estuve hablando de que todo creyente y sobre todo los hombres son sacerdotes del hogar. Entonces, es muy fácil decir eso. Eso es sumamente fácil, y que el hombre llegue a la casa y pegue 3 gritos y diga que es el papá de los tomates y que es el cabeza de hogar. Pero en realidad, ser un cabeza de hogar al nivel de lo que la Escritura enseña no es sencillo. Por eso estoy hablando entre un amateur y un profesional. Hay cristianos amateur y hay cristianos profesionales, ¿verdad? Hay cristianos principiantes y hay cristianos expertos. Hay siervos de Dios principiantes, hay siervos de Dios expertos. Dice, Dios quiere que los suyos estén enteramente preparados para toda buena obra. Dios quiere que los suyos estén enteramente preparados. La Biblia habla de ser cabales y perfectos, ¿verdad? Dice que la lección se llama Siervos Calificados. Esta es la lección número 9, se llama No pendenciero. A ver, sin ver la hoja, hermanos, sin ver la hoja, ¿quién sabe qué es pendenciero? Pleitero. Ya había visto la hoja. Oh, no, no es cierto. Ok, es eso, va por ahí, va por ahí. Y Dios quiere que sus hijos, sus siervos, no sean así. Como dije antes, Siervos Calificados es un curso de liderazgo espiritual. ¿Quién debería llevar este curso? Pues yo creo que todo creyente, claro, principalmente si quiere ser pastor, pero ojalá que todos en la iglesia tuviéramos un nivel espiritual similar, porque ese es el deseo de Dios, que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Estos requisitos también son esenciales, aunque son para pastores, para todos los creyentes, son claros indicadores de un carácter consagrado. Es decir, si usted ve esto en una persona, usted puede decir, esta es una persona consagrada y de madurez espiritual. Tiene que apuntar ahí madurez espiritual, y pueden dar la verdadera medida de un hombre. ¿Perdón? ¿Ya está madurez? Ok. 1 Timoteo 3, 1 al 7 dice, requisitos de los obispos, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea
ya vimos irreprensible, ya vimos marido de una sola mujer, ya vimos sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y también vimos no dado al vino, lo vimos el domingo. Y hoy vamos a ver no pendenciero, y si Dios quiere el domingo vamos a ver no codicioso de ganancias deshonestas, ¿verdad? Y ahí hay otras 8 cosas más, ¿verdad? Que son características que debe tener un hombre de Dios. Ahora, si usted dice, ok, pastor, le toca a usted hacer eso, perfecto, ok, entonces hermanos, nada estamos haciendo aquí, pero Dios quiere esto para todo creyente. Ahora, hermanos, esto que viene es como un cursito de exégesis, a ver, flash, por decirlo así, pero es importante que todo creyente sepa cómo debe estudiar su Biblia. Es importante que todo creyente sepa cómo debe estudiar su Biblia. Entonces, recuerde, la Biblia no se escribió en español, la Biblia se escribió en griego, se escribió en hebreo, todo el Antiguo Testamento, se escribió en griego el Nuevo Testamento y algunas partes del Antiguo Testamento se escribieron en arameo. Entonces, cuando yo estudio una palabra, es bueno saber también el contexto original. Entonces, ahí sale una cosa que dice léxico griego. En el punto A tienen que poner léxico griego. Eso es como aparece la palabra o la frase, porque en este caso hoy nos toca una frase. No pendenciero, no es una sola palabra, son 2 palabras. No pendenciero. El léxico griego, está ahí esa palabra rarísima. Y eso es cómo se escribe la palabra en el idioma fuente. O sea, usted podría tener un diccionario de léxico griego y podría llegar a digámoslo así, a qué significa esta palabra en el griego. Ahora, la siguiente palabra en el punto B tiene que poner la palabra transliteración. Transliteración. Tiene que poner en el punto B transliteración. Transliteración es un método para representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. Es decir, ¿cómo se pronuncia esa palabra rarísima griega en los signos del idioma español? Bueno, el griego sería meplectes. Meplectes, ahí está, ¿verdad? Me es la partícula para decir no. Y plectes obviamente es pendenciero, ¿verdad? Su parte en la oración es su sustantivo. Luego tenemos lo que se llama, ahora hermanos, puede ser que usted diga, bueno, me siento como una clase del cole, pero ojalá que usted aprenda a hacer esto. ¿Por qué? Porque hermanos, otra vez, usted dice, bueno, el pastor tiene que saber cómo estudiar la Biblia. Usted también tiene que saber cómo estudiarla, ¿verdad? Entonces este punto es importante. Estamos en un cursito de griego pequeñito. Ok. Número 3 o punto C, ortografía fonética. O hay diccionarios fonéticos y son los que ayudan a las personas a orientarse en la pronunciación específica. Entonces, es cómo suena esa palabra, esa transliteración en español. Plectés, plectés, así nomás. Plectés, ¿verdad? La vez pasada, hicimos otra palabra que era hospedador, filocenos, ¿verdad? Cenos es de extranjeros y filo de amor, o sea, amor por los extranjeros. Entonces nos lleva al significado de la palabra, ¿verdad? Entonces, si van comprendiendo, si alguno tiene alguna pregunta, hoy vamos a hacerlo diferente y vamos a responder una pregunta si usted tiene. Pero la fonética tiene que ver con la pronunciación, ¿verdad? Si a mí me dicen, esta palabra en inglés se dice table y yo digo table, no estoy pronunciándola bien, ¿verdad? Y hay diccionarios que me van a enseñar cómo pronunciar bien, ¿verdad? Ok, origen, número D, o letra D, perdón, origen. Esto tiene que ver con la raíz de la palabra. ¿Cuál palabra? Plectés, que es la palabra pendenciero. La etimología, la raíz. Depleso. Depleso. Ahí viene un numerito. Ese numerito es de una de las concordancias más
correctas del griego, se llama concordancia bíblica Strong. Ok, ¿y qué significa plectés en griego? Herida, un golpeador, un agresor o alguien que es belicoso, ¿verdad? Belicoso viene de bélico, que es una persona peleonera, como dijo don Daniel. Ok, letra E, tienen que poner significado. Ahora sí, ¿qué significa esa palabra plectés en español? Ya vimos que se relaciona con herida y con golpeador, un agresor. Significado. Pendenciero significa literalmente un dador de golpes, o un rudo, o un golpeador, una persona contenciosa. ¿Qué es una persona contenciosa? Una persona que le gusta la pelea, que le gusta la contienda, que le gusta el pleito, que le gusta enojarse, que le gusta agarrarse con medio mundo. O como decía mi papá, con Raimundo y medio mundo, ¿verdad? Proverbios 12:18. Ya vamos a ir viendo alguna aplicación ahí un poquito espiritual, aunque está un poquito más adelante. Pero ok, tal vez alguien diga, yo nunca he tocado a mi esposa, yo nunca le he levantado una mano a mi esposa, ¿cierto? O tal vez yo diga, yo nunca le he pegado a nadie a la iglesia, pero en realidad tal vez sí soy pendenciero. ¿Están ahí? Proverbios 12:18, ¿qué dice? Leámoslo juntos. ¿Listos? 1, 2, 3. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Entonces, un hombre puede ser pendenciero con golpes literales, con golpes, con puñetazos, o puede ser pendenciero porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, estas palabras lo que hacen son destruir, lo que hacen son denigrar, es una violencia psicológica, es una violencia emocional. Entonces, a veces las palabras que alguien nos ha dicho nos han herido por más tiempo y han causado heridas más profundas que golpes físicos. Hay palabras que uno las recuerda toda la vida. Yo me acuerdo una vez, y ya yo lo he dicho varias veces, una vez que una tía me dijo, ay Isaac, hable como un hombre. Yo chiquillo seguro tenía la voz como muy finilla o no sé. Y todavía no es que tengo así un vocerón, ¿me entiende? Pero mi tía, ay Isaac, hable como un hombre. Y yo me sentí tan molesto y de verdad me sentí tan ofendido porque yo sabía que soy, digámoslo así, muy hombre. Y eso me ofendió mucho, ¿verdad? Pero entonces, a veces las heridas que le causamos a otros no son físicas, pero se puede ser un pendenciero verbal. Y dice que también hay hombres cuyas palabras son como medicina. O sea, hay gente que usa las palabras de una forma curativa, para motivar, para animar, para exhortar. Entonces estas personas son personas que edifican. Significa que el siervo de Dios no emplea la violencia física, esto significa pendenciero, sobre otros, ni la violencia verbal. No ser dado a participar ni a provocar. Oiga, ser pendenciero es participar en una pelea o provocar una pelea. Es un alborotador. En Costa Rica decimos un carbonero. Uy, vea que, le dijo, usted se va a dejar. No, hombre, dele. Yo, en mi barrio esos son mecos o qué sé yo, ¿verdad? Perdón ahí el coloquialismo. Ok, en el punto F tiene que poner, hermanos, similar. Usted va a entender una palabra mejor si entiende los sinónimos que esa palabra tiene. Entonces, puede poner ahí similar. Palabras similares a pendenciero, camorrista. Y esta no la usamos mucho en Costa Rica, ¿verdad? Pero está en la Real Academia, la pusimos ahí. Peleonero,
Beligerante, ya yo dije belicoso, las dos palabras vienen de la misma raíz, de bélico, de una persona que le gusta pelear, ¿verdad? Por todo, discutir. Quilombero y mitotero, ¿verdad? Ahí vienen esas otras palabras que mejor dicho las casi que las quité porque no son palabras que usamos mucho en Costa Rica. Y a veces entendemos también una palabra por el opuesto de esa palabra. A ver, ¿qué es lo opuesto de pendenciero? ¿Qué sería lo opuesto de pendenciero, hermanos? Si ya estamos entendiendo que es no pendenciero. Ok, tienen que poner en el punto G opuesto, opuesto. Usted puede poner similares o sinónimos, opuestos o antónimos. Y lo opuesto de pendenciero es una persona pacífica. Lo que pasa es que la gente confunde amabilidad con debilidad. Y a nadie le gusta verse débil. Entonces, cuando usted no responde con la grosería que le están diciendo, la persona dice, si yo no respondo, me voy a ver débil. Entonces, mejor yo también le mando. Pero al usted mandarle, también se va a rebajar al nivel de la persona que lo está insultando. La Biblia dice que a Jesús cuando lo maldecían, él no respondía con maldición. Jesús como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Cuando todo el mundo le estaba diciendo improperios y cuando todo el mundo le estaba diciendo cosas vulgares, cuando la gente le arrancaba su barba, lo escupía, esputos, dice la Biblia, que son como gargajos, es una palabra bien fea, yo sé, pero cuando le hacían todo eso, dice que él no decía nada, nada. En inglés, a mí me gusta también, punto H, a veces me gusta entender la palabra en inglés, que es como el idioma más cercano a Costa Rica. En inglés sería a striker y strike, perdón, significa huelga, pero no se refiere a un huelguista, sino que por implicación es una persona problemática. Un pendenciero es a troublemaker, es un alborotador, un hacedor de problemas, una persona que le gusta hacer problemas. ¿Conoce usted una persona? Yo les digo personas PPP o triple P, persona con perfil problemático. A ver, hay personas que son así. Veces que ocurre, punto I, veces que ocurre. O sea, a veces es importante saber cuántas veces en todo el Nuevo Testamento aparece esta palabra. Y esta palabra, plectés, solo la tenemos 2 veces en el Nuevo Testamento. Está en Primera de Timoteo 3:3 y en la otra lista de requisitos que sería Tito 1:7. Tito 1:7 dice prácticamente lo mismo que Primera de Timoteo 3:3. Dice que el siervo de Dios no debe ser dado al vino y después dice no pendenciero, usa la misma palabra. Ahora a veces se usa una palabra en español y en griego es otra palabra. Ok, no sé, ¿alguna pregunta hasta aquí? Alguno podría decir, ¿cómo usted llega a saber eso? Eso sería una buena pregunta, ¿sí o no? ¿Cómo usted sabe dónde está la palabra original? Bueno, hay unas aplicaciones para el teléfono, yo las uso en mi teléfono. Una se llama Hebreo y Griego Interlineal. Usted puede saber el significado de cualquier palabra en el original. Una aplicación que se llama Hebrew Greek, en realidad no está en español, sale en inglés, pero igual usted copia las palabras y las pega a un traductor y fácil llega a la traducción. Así se llama, Hebrew Greek Interlineal. Otra aplicación se llama Literal Word. Y la que sería más fácil, usted puede entrar a un buscador de Google y usted pone logos K de Catherine o de Karina o de Carol, logos K, logos.
Y ahí usted busca el versículo, sale una parte donde dice interlineal Biblia, usted pone, si es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, la palabra que usted quiere buscar, entonces pone el libro, pone el capítulo y pone el versículo y ahí le va a salir esta aplicación sí está en español, esta aplicación sí está en español, Logos K, Logos. Ok, punto J, concordancia Strong. Yo no voy a decir esto siempre porque no lo voy a decir, por ejemplo, en el mensaje del domingo, pero digo que es una forma que usted tiene para estudiar su propia Biblia, ¿sí? Concordancia Strong, S-T-R-O-N-G. Ahí sale el número de la referencia, que a veces es importante, y llegamos al punto K, definición teológica. Todo mundo, o sea, cómo la definición de una cosa gramatical me lleva a saber qué debo o qué no debo hacer. Todo el mundo es dado a perder la calma de cuando en cuando, ¿sí o no? No, aquí no hay nadie que pierde la calma, aquí no hay nadie que se enoja. Eso solo pasa en China, solo pasa en Taiwán, ¿verdad? Pero esto es diferente. Pendenciero describe a una persona que es más propensa o proclive a las peleas y los enfrentamientos. O sea, ¿qué tan propenso es usted a las peleas? Es fácil que usted se moleste, se enoje, que usted se arranque con poca gasolina. ¿Arranca con poca gasolina? Pendenciero, según la Real Academia Española, es una persona propenso a riñas o pendencias. La palabra pendenciero proviene de pendencia. Y en la siguiente página, creo, ¿no? Dice que es pendencia. Tienen que poner ahí en el espaciecito que viene en anaranjado, tienen que poner pendencia. Depender, que significa contienda, riña de palabras, es una pelea de palabras o de obras. Sinónimos: altercado, riña, bronca, reyerta, todas estas son del diccionario de la Real Academia Española. Disputa, contienda, discusión, mitote, zafacoca, esta sí no la había escuchado, follisca, boche, trifulca. Pendencia tiene que ver con cosas pendientes. Ponga ahí, por favor, cosas pendientes. Un litigio pendiente de resolución. Es que tengo cosas pendientes. Yo tengo unas cosas pendientes con don Isidro. Hay unas cosas que no hemos arreglado y las tenemos ahí. Y don Isidro sabe que él me cae mal por tal y tal cosa. Y yo sé que yo le caigo mal a él por tal y tal cosa. Entonces, como tenemos eso pendiente, no nos saludamos, no nos vemos, no nos hablamos, no nos cruzamos la mirada, no nos chocamos el brazo, nada, porque tengo una cosa pendiente. Pendenciero es un epíteto suave para designar al que fácilmente llega a las manos con otro. Está pensando en la persona que tiene siempre la disposición de golpear, aunque no sea literalmente dar puñetazos, pero sí ser belicoso, iracundo, irritable, resentido. Pendenciero también puede significar aficionado o propenso a participar o provocar riñas y peleas. No pendenciero en la Biblia significa que un líder de la iglesia no debe reaccionar a las dificultades con violencia, ya sea física o verbal. Un cristiano no debe ser conocido como buscapleitos o belicoso o inclinado a las riñas y peleas. Un líder en la iglesia no debe ser alguien que reacciona a la dificultad con violencia física. Ahora viene una pregunta: ¿es esto consecuencia de la prohibición que antecede? O sea, la prohibición que antecede es no dado al vino. La respuesta es sí. Y viene una frasecilla ahí en latín: vinum incendit iram. El vino enciende la ira. Entonces, ¿tiene que ver esto con lo anterior? Sí. Los borrachos golpean a la menor provocación.
O sea, entre más borrachos hayan en la población, más niños golpeados y más niños muertos va a tener también la población, ¿verdad? Es triste cuando usted va a un juicio y ve un caso de una persona que tiene que ir y decir por qué mató a su niño, por qué mató a su bebé. ¿Verdad que sí? Ahí está. Aunque hay que marcarlo, aunque hay personas que aunque nunca han tomado, fácilmente pierden los estribos y se tornan violentos. Ahora, mismo orden que en Tito 1:7, o sea, dice no dado al vino y después dice no pendenciero. De la misma manera, un anciano no debe tener propensión a la ira y el enojo. Las personas pendencieras tienen usualmente una mecha corta. ¿Se entiende lo de mecha corta? O sea, que a usted le dicen, usted no le pueden decir ni media porque ya se encendió, ya se enojó, comenzó a pegar gritos, se exasperó, comenzó a decir cosas improperios. ¿Sabe que es algo bien triste? Que generalmente uno ve a la gente aquí en la iglesia bien bonita, la ropa bien planchadita y todo el mundo huele rico. Pero qué triste es cuando alguien le dice a uno, pastor, es que usted lo ve así, pero en la iglesia en la casa dice vulgaridades. Y en la casa todos somos unos tal por cuales y aquí y allá. Hermanos, a ver, nosotros habla la Biblia ahí que también un líder debe saber gobernar su casa. O sea que el lugar primario de acción, si no puede hacer algo en el círculo más pequeño que es el hogar, por una razón lógica, no puede hacerlo en un círculo más grande como lo es la iglesia. Entonces usted tiene que cuidar cómo usted se comporta en su casa, porque ahí es donde principalmente usted es un ejemplo y donde usted es un líder y donde sus hijos lo ven y donde los oídos de ellos lo escuchan, claro, ahí es principalmente. De la misma manera, un anciano no debe tener propensión a la ira, el enojo. Las personas pendencieras tienden usualmente a ser de mecha corta y son provocadas con facilidad, pero aquellos que lideran a la gente de Dios deben reaccionar a las situaciones con calma y mansedumbre. Vamos a 2 de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24, ¿están ahí? Dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. ¿Qué es contencioso? Un sinónimo muy cercano de pendenciero. Porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. Ahí viene la palabra en griego, mahomai, que significa contender, reñir, pelear, disputar. En lugar de contencioso, ¿qué tiene que ser? ¿Sí lo tienen ahí en la hoja? ¿Sí está en la hoja o no? En lugar de contencioso, ¿qué tiene que ser? Amable. Epios. Amable en el original viene de tierno y bondadoso. Una palabra en nuestro idioma sería afable. O sea, cuando la gente lo conoce a usted dice, ¿qué afable? ¿Sabe que afable tiene que ver con lo que una persona habla? Tiene que ser una persona con la que usted se siente a gusto hablando. Usted no dice, esta persona solo mandar indirectas y esta persona solo acusar y solo, ¿me entiende? Solo cosas que son confrontadoras, así. Digo, a veces hay que hacerlo, pero todo tiene su tiempo, ¿verdad? Dice, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Versículo 25, que con mansedumbre, eso es dulzura, apacibilidad,
y humildad corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Hermanos, ¿ustedes creen que se puede ser belicoso, pendenciero, con estados? ¿Con estados? ¿Con publicaciones? Sí se puede ser. Sí se puede ser que usted dice, usted agarra un versículo, usted dice, este versículo es palabra de Dios. Pero ahí está el esposo peleado con la esposa y entonces pone un estado. La mujer debe ser sujeta a su marido, qué sé yo. Y todo el mundo diciendo, ay, qué torta, está peleado con la señora, ¿verdad? Y la gente se está ahí, o le manda un versículo directamente a otra persona. Vea lo que dice la Biblia y ahí va, como dicen, el filazo, ¿verdad? A ver, debemos no ser así. En lugar de ser pendenciero, un líder, pastor, un sacerdote de hogar o cualquier persona debe ser amable. Amable describe la persona que es considerada, afable, agradable, contenida y clemente, que fácilmente perdona las fallas y los errores. ¿Qué tan bueno es usted perdonando? Usted sabe que lo bueno que usted sea perdonando es parte del test de qué tan no pendenciero es usted. Si no, la verdad es que si a mí alguien me la hace, a mí me la paga. Y sabe que yo perdono pero no olvido. Y ese montón de cosas que son puras frases de mundo, la verdad. O, pastor, vieras, es que a mi esposita le cuesta mucho perdonar. Ella se vieras cómo le cuesta perdonar. Vieras qué complicado es. Ellas te las tiene todas bien guardaditas, ahí bien enumeraditas. Tiene el diario de los pecados. Y cuando se enoja se pone histórica. No histérica, se pone histórica. Le saca a usted la lista de los pecados. Que fácilmente perdona las fallas y los errores. Esto tiene que ver con la lista del amor. ¿Qué es el amor? El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no guarda rencor, no se irrita, no se envanece, no hace nada indebido. Esto tiene que ver con la lista del amor, claramente, ¿verdad? Tal persona recuerda lo bueno y no lo malo. O sea, es una persona que prefiere ver las virtudes. A veces a mí me han dicho, pero vea todo lo malo que es fulano de tal. Sí, porque usted no está viendo todo lo bueno que es fulano de tal. ¿Por qué nos tenemos que enfocar en lo malo? Podemos enfocarnos en que, a ver, ¿tiene virtudes esa persona? Ok, entonces enfoquémonos en las virtudes, sin dejar de ver lo malo, porque si hay algo malo y hay que corregirlo, tenemos que corregirlo, ciertamente, ¿verdad? Un líder piadoso, cuando es agraviado, no debe tener pensamientos de venganza. Ok, entonces estamos hablando de que pendenciero involucra el perdón e involucra los pensamientos de venganza. Mateo 11:29 dice la Biblia, ya que estábamos hablando que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable, y que debe tener mansedumbre. Mateo 11:29, hermanos, Jesús no dijo, aprended de mí que soy un líder nato. Aprendan de mí que soy un estudioso, aprendan de mí que soy un erudito, aprendan de mí que soy un dictador, aprendan de mí que sé hacer milagros y sé hacer prodigios, aprendan de mí que yo sé cómo orar, aprendan de mí que yo sé cómo ayunar, aprendan de mí que yo sé cómo hacer, y dijo un montón de cosas de esas. No, dice ahí, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, si usted quiere aprender algo de Dios, y si yo quiero aprender algo de Dios, dice la Biblia, debe ser la mansedumbre, que tiene que ver con apacibilidad, ser pacífico, y pacífico significa ser tranquilo, sosegado. No, hombre, si yo soy muy tranquilo se me montan. Vea, perdón que hable así coloquialmente, pero eso es lo que la gente dice. Si yo soy tranquilo, si usted es tranquilo, se aprovecha la gente, se aprovecha a su esposo, se aprovecha el vecino, se aprovecha todo el mundo.
Pues yo también he pensado eso, pero la Biblia dice esto, dice esto. Ahora, no fue que Jesús siempre fue así, o sea, si algo, la Biblia dice, el celo de tu casa me consume, y cuando tuvo que sacar a la gente, y cuando tuvo que enojarse, y tuvo que volcar mesas y hacer y sacar a todo el mundo, lo hizo también, porque si usted se enoja por una razón legítima, puede enojarse, pero aquí Jesús está diciendo que en sí su vida era mansedumbre y humildad. Y dice que si hacemos eso, hallaremos descanso para nuestras almas. La Biblia dice de Moisés en Números 12:3 que aquel varón era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Moisés era muy manso. ¿Usted sabe cuál era un héroe del judaísmo? Moisés. Es más, tanto que en el libro de Hebreos Jesús tuvo que, o el autor principal, Dios, y el autor secundario tuvieron que sacar toda una sección para decir que Jesús era superior a Moisés, porque ellos creían que Moisés era el héroe de los héroes. ¿Y por qué Moisés había sido el héroe de los héroes? Porque Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Será más usado quien más disponga de dichas virtudes. Hermanos, hay personas que dicen de otras, no, ese muchacho no va a pegar, qué sé yo, aquella persona no va a pegar porque no tiene liderazgo. A ver, ¿dónde está? Y a mí eso sí me molestó, en serio. Una vez yo escuché a alguien que decía eso. No, es que esta persona no va a pegar porque no tiene liderazgo. Ahora entra un grupo de primero al seminario y como que yo diga, mira, este no va a pegar, este es un dormido. ¿Me entiende? Pero en las 17 virtudes no hay ninguna que diga que tenga liderazgo. Son puras virtudes de carácter. Son puras virtudes de carácter. ¿Me entiende? Entonces, el que más se disponga a ser como Jesús, manso y humilde, va a ser la persona más usada. Va a ser la persona más usada. Ahora, lejos de buscar revancha, el pastor piadoso es pacífico y reacio a pelear. En las palabras de Pablo, él es pacífico. Más específicamente, él no es una persona argumentativa, una persona pendenciera. Puede ser pendenciera a los golpes, puede ser pendenciera verbalmente, o puede ser una persona pendenciera en el sentido de que todo hay que decirle por qué. Eso es como cuando mi hija me dice, ¿por qué yo tengo que lavar los trastos? ¿Por qué? O sea, yo le puedo decir 1000 por qué tiene que lavar los trastos, pero en realidad en ese momento lo único es que vaya y lo haga porque el papá se lo está diciendo. ¿Le ha pasado a usted? Sí, le ha pasado a usted. Si usted es papá, le ha pasado. Vaya a hacer tal cosa. ¿Por qué? De ahí la respuesta más práctica es, porque yo soy su papá. Yo lo di a luz. Ah, no, eso no, ¿verdad? No, la mamá sí puede decir eso. Pero como yo soy su papá, Dios me hizo papá. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces vaya, hágalo. Nada más. Primera de Corintios 1:20. Dice Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Esa palabra es una persona que es argumentativa. ¿Por qué? ¿Por qué la salvación solo por gracia? ¿Por qué la salvación solo por fe? ¿Por qué solo a través de Cristo? ¿Por qué no puede salvar el ángel Gabriel? ¿Por qué no puede salvar fulano de tal? ¿O por qué no puede salvar San Pablo, San Pedro? ¿Por qué no pueden salvar? ¿Por qué solo Cristo? Bueno, porque la Biblia dice. Si usted es uno de los respondones y tienen que hacer un recorte de personal, posiblemente lo tomen en cuenta usted para eso. ¿Me entiende? Porque la Biblia, la sabiduría perfecta de Dios, dice, Dios a través del apóstol Pablo exhorta a los siervos, exhorta a los empleados, por decirlo así, si cambiáramos la palabra, exhorta a los empleados a que se sujeten a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones. Tener un hombre contencioso en el liderazgo resultará en discordia y desunión, entorpeciendo seriamente la efectividad de ese grupo de liderazgo.
Si usted tiene una persona que es peleona en un grupo de liderazgo, hermanos, la Biblia dice una casa dividida contra sí misma no prevalece, ¿cierto? Entonces, si usted tiene que elegir uno que es peleón o uno que no es peleón, ¿a quién elige? Al que es más pacífico, al que se sujeta. Entonces, esto es una parte de lo que Dios quiere de nosotros. Como señala Santiago, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago 1:20. Así fue con Pedro cuando quiso defender al Cristo arrestado usando su espada. Pedro quiso defender a Cristo y dijo: le voy a cortar la cabeza al ayudante del sumo sacerdote. Pero como el hombre se quitó, nada más le cortó la oreja. Moisés quiso bendecir a sus hermanos hebreos por medio del asesinato de un egipcio. Moisés quiso ayudar a sus hermanos, bendecirlos. Pero en ese arranque de ira, en ese arranque de enojo, mató un egipcio y se metió en un problema. El pastor calificado debe guardarse cuidadosamente en contra de un espíritu de hostilidad, resentimiento y enojo. Hermanos, de verdad, hay personas que han tenido cosas contra sus padres toda su vida. Toda su vida. Contra otra persona. Yo lo he dicho antes, la amargura es un veneno que usted se toma esperando que otra persona se muera. Si usted se toma el veneno, adivine quién se va a morir. Pero si usted se toma el veneno esperando que se muera, yo me tomo el veneno esperando que Efraín se muera, es eso. O sea, esa es mi amargura contra Efraín, contra lo que Efraín me hizo o no me hizo. Si yo me tomo el veneno, el que se muere soy yo, no se muere Efraín. Así de sencillo. Demasiados pastores han arruinado sus ministerios al elaborar un registro de lo malo que les hicieron. ¿Sabe? Yo he visto pastores salir intoxicados de la obra. ¿Por qué? Porque fulanito de tal cosa, porque sutanito tal cosa, aquel me dijo, aquel no me saludó, aquel se fue a hacerse las uñas antes de ser fiel a Dios, etcétera. ¿Me entiende? Y la gente sale literalmente decepcionada de la obra, porque han llevado un registro de lo malo que les hicieron. He conocido hombres que han abandonado sus iglesias y dejaron sus ministerios porque no pudieron superar el hecho de que alguien los criticara, dijera algo en contra de ellos o hiciera algo que los enojara. En su lugar, el pastor piadoso es gentil y pacífico, gobernando la iglesia con paciencia y benignidad. Ahora, sí, todo eso tiene que ver con el pastor, pero ¿y usted? También. En vez de buscar una pelea, él busca lavar pies. Un día alguien me preguntó: ¿qué tan dispuesto está usted a lavarle los pies a las demás personas? ¿Y qué tan dispuestas están las personas a lavarse los pies entre ellos? Es decir, no es el caso, pero si doña Mariana estuviera enojada con doña Alba, ¿qué tan dispuestas estarían hoy a lavarse los pies? Nombres, cada una por su lado y que Dios me la acompañe, o le lavo los pies con un cepillo de acero, ¿verdad? O algo así. Es decir, hermanos, hay que tener tanto cuidado con el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tiene que ver con las cosas que nos han dicho y que nos han hecho. Aplicaciones de la enseñanza. Número 1, el 10% de la vida es lo que nos sucede, y el otro 90%, cómo reaccionamos a lo que nos sucede. Dice una frase por ahí, ¿la han escuchado? Lo que nos sucede es un 10%, cómo reaccionamos a eso. Una de las indicaciones más precisas del verdadero carácter de un hombre es cómo responde cuando es desafiado o criticado. Por eso Pablo excluye a las personas pendencieras del oficio de anciano o pastor. Debemos aprender a resolver los problemas de formas cristianas y maduras. Y si alguien dice algo de mí, han dicho algo de mí, ¿usted cree que alguien haya dicho algo de mí? No bonito. ¿Alguien ha dicho algo bonito de mí?
un montón de cosas. Yo he escuchado un montón de cosas bonitas. A veces cuando la gente dice cosas bonitas, a mí me da más bien pena. Me da vergüenza, o sea, más bien yo digo, no, por favor, que no diga eso, qué incómodo, qué momento más incómodo. ¿Y habrá alguien dicho algo malo de mí? Sí. Ya estuviera yo, como decía mi mamá, con las bilis regadas. Ya estuviera yo en un psiquiátrico, en un, no sé, en algún lugar, ¿me entiende? Y eso, que es una iglesia pequeña. Imagínese Moisés con un pueblo de 2 millones de personas, gente hablando de apedrearlo, gente diciendo, ¿por qué mejor no matamos a Moisés? Nos buscamos otro líder y nos devolvemos a Egipto. ¿Usted sabe cómo vivía Moisés? Usted dice, amargado, fijo. No, no vivía amargado. Jesús, que a cada rato querían apedrearlo, entonces vivía amargado. No, porque su espíritu, no solo sus manos no eran pendencieras, ni su boca era pendenciera, ni su corazón era pendenciero, porque usted puede ser pendenciero en cualquiera de estas áreas. ¿Qué pasa si alguien le falla o hace algo? Mateo 18, 15 al 17 dice, si usted tiene algo contra alguien, vaya, busque a esa persona, dígale a esa persona que no le parece, ok, ¿tiene algo contra mí, don Daniel? ¿Hay algo que no le gusta? ¿No combino la ropa? Etcétera. Ok, entonces si le molesta eso, usted viene y me dice a mí. O algo peor, yo me di cuenta que don Isaac estaba haciendo algo incorrecto. Ok, me busca a mí. Me dice, si yo no corrijo, dice la Biblia, entonces puede buscar unos testigos. Ahora, si lo que está diciendo es correcto, como dice alguien, elija sus batallas. Es decir, si usted le va a reclamar a su esposa por cada cosa, ustedes van a pasar solo peleados. O si yo le voy a reclamar a cada persona por cada cosa. Número 2, antes se reaccionaba con la mano, con el puño, con la piedra, con la vara o el puñal, pero la mayoría de nosotros estamos más civilizados que eso. No obstante, la gente de hoy es dada a utilizar medios más sutiles para vengarse. Así que, por cierto, dice 1 Corintios 6, 7. 1 Corintios 6, 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. La iglesia en Corinto unos estaban peleados con otros. Ya Pablo dice, ya es una falta que estén peleados entre ustedes. Ahora en el capítulo 6 se está hablando de que la iglesia había llegado a un punto tal que la gente, es decir, por ese problema, perdóneme que las use de ejemplo, doña Mariana, doña Alba, que por ese problema se llevaban a los tribunales, se llevaban y se demandaban. Eso estaba pasando en Corinto. Entonces dice, ya está mal que ustedes tengan pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Sabe qué significa por qué no sufrís el agravio? Otra versión dice, ¿por qué no aceptar la injusticia y dejar el asunto como está? ¿Cómo yo aceptar la injusticia? Me rasgo las vestiduras antes de aceptar una injusticia. ¿Sabe, hermanos? Eso es el matrimonio. A veces pasa algo y si usted se pelea por todo, repito, usted va a terminar amargado de la vida. Hay cosas, como decía un amigo mío, cuando usted se va a casar, usted tiene que tener los dos ojos bien abiertos. Cuando usted se va a casar, usted tiene que tener los dos ojos bien abiertos, pero cuando ya usted se casó, tienes que tenerlos medio cerrados. Medio cerrados. Es como que hay cosas que hay que hacerse el loco. Porque si usted se pelea por todo otra vez, va a terminar amargado de la vida. Dice ese versículo, ojalá que estén ahí. 1 Corintios 6, 7. ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esta otra versión dice, ¿por qué no se dejan estafar? ¿Por qué no se deja estafar? O sea, la estafó doña Mariana, la estafó doña Alba. Ahí está. ¿Por qué no se deja estafar? Déjese estafar. Dice, la Biblia está diciendo eso en serio. Es como decir, ¿por qué no pone la otra mejilla?
¿Por qué nos cuesta poner tanto la otra mejilla, hermanos? Le voy a decir por qué razón es. Por nuestro orgullo y por nuestra soberbia. Que no, que si nos dan por la mejilla, no, jamás. Yo le tengo que dar un bombazo. Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Segunda de Corintios 11:19, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. El siervo de Dios no debe ser una persona que evidencie una propensión a las peleas y los enfrentamientos. Hay una película buenísima y se la recomiendo mucho. ¿Sabe cómo se llama? Duro de enojar. Esa película hay que verla. Yo le pido a Dios, Dios, hágame duro de enojar. Que no sea fácil resentirme, que no sea fácil enojarme. Y le pido que haga suya esta oración que yo he hecho. Dios, hágame como de teflón, de que haya cosas que no me dañen, que no me afecten, porque hay cosas que a uno lo afectan. Mira, es que don Daniel se hizo el mismo corte mío. No sé, o yo entré y don Daniel no me saludó, o don Daniel tal cosa, entonces ya yo la agarré contra don Daniel. ¿Me entiende? Yo no puedo ser así, hermanos. No puedo ser así. Romanos 12:18 dice, si es posible en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No sea pendenciero, no sea beligerante, sea pacífico. Ahora, si depende de usted, porque yo he llegado a personas a pedirles perdón y me han dicho, sí. Ok, si yo llego a pedirle perdón a alguien es porque yo quiero estar en paz con esa persona, ¿cierto? Pero si yo le llego a pedir perdón a doña Mayelita, perdón, yo creo que dije algo que lo ofendió. No, déjelo así, tranquilo. No, sí. Ok, por eso dice, si es posible, porque si usted quiere estar en paz y usted hizo lo que debía hacer y la otra persona no quiere, ya eso es algo que se escapa de su control. Y usted debería estar en paz porque usted procuró genuinamente estar en paz. Segunda de Corintios 5:18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermanos, el ministerio que Dios nos dio es el de la reconciliación. Ay, sí, pastor, pero el ministerio de la reconciliación, de reconciliar gente con Dios. No reconciliar a don Jason con doña Shirley. Bueno, es reconciliar gente con Dios. Y si yo puedo poner y reconciliar a un matrimonio o a dos amigos, entonces debería hacerlo, porque Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Es lo contrario a ser pendenciero. No es solamente no meterse a dar golpes, sino más bien tratar de poner la gente en paz. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, si la bendición de ser pacificador es ser llamado hijo de Dios, si esa es la bendición para los que promueven la paz, imagínese la maldición para los que procuran la guerra. Si ser llamado hijo de Dios es causa de ser pacificador. Voy a finalizar leyendo este pasaje. Santiago 3, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura? 3:11. Agua dulce y agua amarga, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿No has visto ese meme que dice, se le canta al que está sentado en el trono? Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Se le canta al que está sentado en el trono, pero estoy enojado con el que está sentado a la par. Eso es, no se puede producir agua dulce y agua salada.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿qué es ser pendenciero? En vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque eso es lo que hace el diablo. No es el ministerio de la reconciliación, es el ministerio de la pelea, es el ministerio de los celos, es el ministerio de la envidia, es el ministerio de la separación. Todo eso viene del diablo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, o podríamos decir toda obra diabólica. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después pacífica, que es amiga de la paz, contrario de las continuas envidias y rivalidades. Amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ore conmigo. Dios, hágame difícil de enojar. Hágame difícil de enojar. ¿Sabe por qué? Porque aquí va a haber gente que lo va a hacer enojar a usted. Y si usted es muy fácil de enojar, usted una de dos, se pelea con la persona, se pelea con Dios, se pelea con la persona. O usted dice, esta es la oportunidad perfecta para mostrar mi amor, mi clemencia, mi perdón. Esta es la oportunidad perfecta para mostrar mi mansedumbre. Esta es mi oportunidad perfecta para mostrar que deseo realmente parecerme a Cristo. Como yo les dije el domingo, Jesús hasta Judas lo trató bien hasta el último día, hasta el día de su arresto. Amigo, ¿a qué vienes? Nunca le dijo, ¿sabe qué, Judas? Usted es un traidor, usted es un vendepatrias, usted aquí, usted allá y usted aquí, usted allá. No. Padre Celestial, estamos hablando de algo que comprendo en mi corazón, que no es fácil, que no es sencillo, Dios. Por favor, ayúdame, como decía ahora, a ser difícil de enojar, a ser difícil de sacar, de perder los estribos, difícil de tener algún rencor, algún resentimiento, alguna raíz de amargura. A no ser, Señor, beligerante, ni belicoso, o peleonero, o pendenciero, o cualquiera de esas cosas, ni con las actitudes, ni con los puños, ni con las palabras, ni con el corazón. En cuanto dependa de mi persona, y ojalá que mis hermanos piensen igual, estar en paz con todos, porque ese es su deseo. Porque usted dice que son bienaventurados los pacificadores y ellos serán llamados hijos de Dios. Y queremos caminar en este mundo como hijos de Dios. Ayúdanos a aceptar el ministerio de la reconciliación y a través del evangelismo, del discipulado, poder poner personas en paz y en armonía entre ellos. Y también, Señor, si fuera que nos corresponde eso, poner incluso hermanos o familias en unidad. Y si somos nosotros el eslabón que más bien está dividiendo, Señor, perdónanos y danos un espíritu diferente, porque esto que es estos celos, esta contienda, dice la Biblia que es una sabiduría animal y diabólica, porque esa es la naturaleza del diablo. Pero la sabiduría que viene de ustedes, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de clemencia, de amor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.